Hola, somos IPA 3 y está conformado por Natalia Díaz, Sebastián Cuellar, Daniel Álvarez y mi persona, Marila Polo Carmona. Vamos a ver teorías del Estado, teorías del poder y concepciones contemporáneas del Estado, repasando sus definiciones y algunos ejemplos. El Estado es una entidad política, social, soberana, que ejerce el poder político y autoridad sobre un territorio y una población para mantener el orden, la justicia y el bienestar común. Como tal, el Estado tiene sus características para tener en cuenta un territorio definido, eh, una población permanente, un gobierno soberano, además la capacidad de establecer y aplicar las leyes. También tiene la capacidad de proporcionar servicios públicos a la población. También el Estado tiene la capacidad de representar a la población en el ámbito internacional. Para definir el Estado se ha planteado varias teorías, que el Estado es una disciplina que tiene como objetivo o el objeto de estudio las posibles definiciones, orígenes, formas, objetos del Estado, así como sus condiciones y límites éticos y legales. Las teorías del Estado. La teoría marxista de Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos ven el Estado como un instrumento de operación de la clase dominante sobre la clase trabajadora, en este caso la clase obrera. También por otro lado también tenemos la teoría del contrato social. Estas son planteadas por John Locke, Jean Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. Ellos argumentan que el Estado surge de un contrato entre individuos para proteger sus derechos y libertades. También tenemos esta otra teoría que es la organicista. Esta teoría considera al Estado como un organismo vivo que evoluciona y se adapta a las necesidades del pueblo o de la sociedad. También tenemos la teoría liberal. Esta teoría nos define la limitación del poder del Estado para proteger las libertades individuales y promover el libre mercado. También tenemos la teoría del funcionalista. Teoría funcionalista. Ve al Estado como un sistema que cumple funciones esenciales para la sociedad, como la seguridad y la justicia. También tenemos la teoría institucionalista. Esta teoría más que todo se centra cómo las instituciones moldean el comportamiento y las decisiones de actores políticos y económicos, incluyendo en el poder y la distribución de recursos. Pasamos a la teoría realista. Esta teoría sostiene en la política la internacionalidad de estados. Esta busca su propia revivencia y seguridad en un sistema anárquico, actuando relacionalmente para maximizar su poder. También tenemos la teoría constructivista. Esta sostiene que la política internacional es moldeada por ideas, normas
e identidades de los actores, no solo por poder, sino por también riqueza, poder y riqueza. También tenemos la teoría feminista. Esta teoría analiza cómo el género y el poder patriarcal influyen en la política internacional. Estos buscan empoderar a las mujeres y promover así la igualdad de género. Podemos definir el poder como la capacidad de un individuo o de una organización para dirigir o influir en el comportamiento de obviamente de las personas. Solo es legítimo cuando tiene un origen institucional o legal. Una teoría del poder se puede definir como un conjunto de ideas que agrupan unas ciertas características como, como lo son la naturaleza del poder, que no es más que una relación social que implica la capacidad de influir, controlar o dominar a otros. Por ende, es una fuerza que se ejerce a través de diversas formas como lo son la coerción, la persuasión, la manipulación, la política, la ideología, etcétera, o entre otras. La teoría del poder es el conjunto de ideas y conceptos que explican la naturaleza, el origen, creo que también el ejercicio de los efectos, el poder y de la sociedad, incluyendo la forma en que se distribuyen, se ejercen, se resiste al poder. La teoría del poder es más que nada de Foucault, nos lleva a entender que el poder no solo no solo se transforma en autoridad, sino en sujeción por parte del que pierde el poder. Es decir, es una relación de autoridad y hay dos entes. Uno que entrega su libertad y el poder, y el otro es es el que convierte un sujeto con poder que ejerce lo entregado por el otro, teniendo no solo poder, sino la autoridad asignada por el otro, para poder ejercerla con el mismo. Así se convierte en una relación de sujeción y de obediencia. Obediencia porque el otro le ha dado la potestad de dominarlo y controlarlo, obviamente. Y también castigarlo, así que no obedecerá a la autoridad. Un aspecto clave, como se ejerce el poder, es la coerción, la persuasión y la manipulación. O bien, entre otras. Quien detenta el poder, o sea, los individuos, grupos, instituciones, etcétera, cómo se mantiene y se reproduce el poder, es la ideología, la cultura, las estructuras sociales, entre otras. ¿Cómo afecta el poder a la sociedad y, y a los individuos? La resistencia y etcétera. Las principales teorías del poder son 10. Tenemos como primera la élite del poder, la pluralista, la marxista, la teoría weberiana, la Foucaultiana, la teoría del poder simbólico, la autonomía, también la teoría del poder relacional
y también está la teoría del poder discursivo. Por último, tenemos la teoría del poder institucional y ya tenemos las concepciones del Estado. Las concepciones del Estado lo podemos definir como las maneras en que se entiende e interpreta la naturaleza, función y propósito del Estado. Las principales concepciones del Estado se pueden dividir en dos grandes grupos, las contractualistas y las idealistas. Las contractualistas son el tipo de concepciones que agrupan los estados democráticos y liberales. Las idealistas se basan en las ideas de Marx, entonces terminan en estados absolutistas, socialistas o totalitaristas.